Listo, como les decía, hoy vamos a hablar del capítulo 3 del RETIE. Entonces, este capítulo nos habla principalmente de los requerimientos para los productos y vamos a ver entonces una serie de productos en todos los campos de lo que nos compete a nosotros como electricistas, que después la parte de distribución, la parte de transmisión, la parte de componentes específicos. Entonces, todo este capítulo nos habla más que todo de esos objetos eléctricos y cuál es su prescripción general, cuáles son eh, las formas de instalarlos, las formas de, mm, de conectarlos, las formas de leer los requisitos y las normas que cada uno de estos objetos pues tienen no solo en el RETIE, sino en las diferentes normas. Entonces ya vamos a ir viendo cómo es que funciona esto. Entonces acá empezamos con los aisladores eléctricos. Entonces en todos los objetos que vamos a analizar pues va a salir algo como esto. Entonces vamos a leer este primero textualmente. Profe, no se le escucha, disculpe. Uy, y ¿Alguien más no me escucha? Me confirma Walter, Héctor, Rafael. Yo lo estoy escuchando bien, profe. Listo, Perfecto. Walter, gracias. Rafael, ¿cómo me escucha? Se escucha perfecto, profe. Listo, Alex, creo que es un Mercel que tiene de pronto problemas de conexión. Si quiere, salga y entre nuevamente. Héctor Mario, ¿cómo me escucha? Profe, sí, se escucha bien. Alex, creo que el problema es suyo. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que para efectos del presente reglamento, los desaisladores usados en las líneas de transmisión, red de distribución, subestaciones y barrajes y potenciales de tensión superior a 100 voltios deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces esto va a aplicar para todos los elementos que vayamos viendo. Dice requisitos generales de producto. Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica u otros aislantes equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie, a menos que el aislador sea exclusivamente para uso en espacios cubiertos, conservando su condición aislante. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que estará sometido, para lo cual el producto indicará el máximo esfuerzo que soporta y debe ser probado a esas condiciones para determinar la pérdida de su función aislante en caso de rotura, fisura o flameo. Entonces acá en este apartado podemos ver que no solamente tenemos que tener en cuenta la parte eléctrica, sino también la parte mecánica, la parte de los esfuerzos de las tensiones mecánicas. Entonces eso es importante tenerlo en mente, tenerlo ahí en consideración. Protección contra corrosión para el medio donde se vaya a utilizar conforme a las normas. Entonces acá nos empieza a remitir a otras normas que pues tenemos que ir a revisarlas. Acá, por ejemplo, ya nos habla de otro fenómeno físico, que es la corrosión. Entonces, lo que les digo, no solo centrarnos en la parte eléctrica, sino en los demás parámetros físicos que pueda estar sometidos estos objetos, estos elementos que utilizamos en la parte de la electricidad. Acá vamos a hablar algo de los alambres y cables. Entonces nos dice que los alambres y cables aislados o desnudos usados como conductores eléctricos de control y sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas objeto del presente reglamento deben cumplir los siguientes requisitos generales y particulares y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto. Igualmente aplica a cables de acero galvanizado usados en instalaciones eléctricas como cables de guarda, templetes o contrapesos.
Entonces estos cables, cuando leemos acá el reglamento, no solamente nos está hablando de los cables que nosotros vamos a utilizar para la transmisión de la energía, sino también me habla de los alambres y cables que utilizamos para efectos mecánicos, para mantener tensados los postes, para mantener todo en su posición. Se utilizan entonces alambres. Hay que tener en cuenta que eso también tiene un reglamento y tiene unas normas que cumplir y tiene unos parámetros que debemos asegurarnos que están bien, que los estamos cumpliendo según la norma. Entonces acá habla de los requisitos generales de producto. Entonces, para efecto del presente reglamento, se toma como requisitos generales de los cables y alambres usados como conductores, acá ya hace la especificación, y en consecuencia garantía de seguridad lo siguiente: resistencia eléctrica máxima en corriente continua referida a 20 grados centígrados, que equivale a 1.02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Entonces esto es importante conocerlo para poder mirar las tablas que están ahí a continuación en esta parte del estudio de los conductores. Entonces acá nos dice la R máxima en corriente continua, o sea, se le hace unas pruebas que no son en corriente alterna sino en corriente continua, y tiene que cumplir que tiene que ser 1.02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Entonces ya vamos a mirar la tabla para entender esto un poquito mejor. La denominación del conductor debe hacerse con el cumplimiento de los parámetros aquí definidos. El área mínima de la sección transversal del material conductor no debe ser menor al 98% del área nominal, presentada en las tablas 20.1 a la 20.9. Ya vamos a mirar algo de esas tablas. Se admiten áreas menores siempre y cuando la resistencia en corriente continua cumpla con los requerimientos establecidos en el presente anexo. La violación de este requisito pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y será objeto de sanción por parte de los organismos de control y vigilancia. Lo que hemos hablado siempre de las sanciones y de los problemas que nos podemos meter por no cumplir este tipo de recomendaciones. Seguimos acá. El espesor del aislamiento y su resistencia debe cumplir los valores establecidos en las tablas del presente artículo. Entonces hay unas tablas acá que nos hablan no solamente del conductor, sino también del aislamiento. El productor debe identificar si los materiales del aislamiento garantizan que son autoextinguibles o retardantes a la llama. Tal condición debe ser informada por el productor y probado conforme a las normas. Acá nos da el nombre de las normas, entonces tenemos que ir a mirar eso, que ya son más específicas para este tema de los conductores. Los conductores para instalaciones en interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles no debe propiciar la llama ni permitir su propagación. Dichos requisitos deben ser aprobados bajo normas tales como, y nos vuelve a nombrar unas normas, para baja tensión o normas equivalentes. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es bastante denso. Tratar de especializarse en esto, porque tiene que uno tener a mano todas estas normas para mirar el tema de los diámetros, del aislamiento, de los materiales que componen estos conductores. Entonces, esto requiere también unas pruebas de laboratorio. Entonces, todo eso está consignado acá en esta norma. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial o durante un minuto en corriente continua. Estas pruebas se hacen en corriente continua a través de la magnitud de tensión, según la tabla 20.6 o el valor de la norma de especificación. Las pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior deben garantizar el cumplimiento de esos parámetros durante la vida útil y se verificarán con normas técnicas para baja tensión, tales como la NTC 1099, parte 1 y parte 2, y para los de media tensión conforme, nos dice acá otras normas,
u otras equivalentes. Los conductores y multiconductores con cubiertas adicionales al aislamiento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique. Entonces todo esto es como más de lo mismo de saber interpretar la norma. La carga mínima de rotura para los cables de aluminio, de aleación de aluminio y otras aleaciones usados en redes o líneas aéreas no deben ser menor a la presentada en las tablas. Los cables de aluminio con refuerzo de acero y de aleaciones de aluminio deben tener el número de hilos definidos acá nos dice unas tablas. Se aceptan otro tipo de cables tales como, y nos da acá los tipos de cable que tenemos en la parte de aluminio con el alma de acero, que son cables que tienen un núcleo de acero y van superficialmente a ese núcleo va enrollado el aluminio. O sea, en el acero no es que haya conducción de electricidad, sino solamente en el aluminio. El acero es solamente para soportar la tensión, pero la tensión mecánica, no es para la tensión eléctrica. Entonces todo esto hay que mirarlo bien, con detalle. Ahí está en el capítulo 3 del RETIE. Espero pues que lo hayan mirado. Ahí está toda esta información. Entonces esto lo extraje de ahí. Los cables aislados para baja, media y alta tensión que no tengan incluidos los requisitos en el RETIE y sean utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique y demostrar que son aptos para este uso mediante un certificado de conformidad de producto. Los conductores utilizados en bandejas portacables deben ser certificados bajo la norma, nos dice la norma, o una norma equivalente. Acá ya creo que está lo último, sí. Los cables o alambres aislados deben tener un rótulo. Entonces esto es importante, la parte de la etiqueta, un rótulo, en forma indeleble y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros, o sea, un metro, el cual puede ser en alto relieve o impreso con tinta. Igualmente se acepta en bajo relieve, siempre y cuando no se reduzca el espesor del aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este reglamento. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información. Entonces esto es importante porque una vez es cuando va a la ferretería y compra un cable, en estas ferreterías de barrio, algunos cables vienen sin esos rótulos. Entonces vea, acá uno ya está infringiendo estas normas. De pronto por ahorrarse ahí un dinero, de pronto puede ir a incurrir en alguna falla acá del reglamento. Entonces toca tener cuidado con eso. Y aplica pues para cualquier elemento, ¿no? No solamente para los cables. Acá estábamos hablando. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información: calibre del conductor en KC1000, AWG o milímetros cuadrados. Esta es la norma que nosotros más utilizamos, el AWG, que es la norma americana, la nomenclatura americana, y el KC1000, ¿cierto? Que es la internacional. Material del conductor cuando es distinto a cobre, de alta pureza, razón social o marca registrada del producto o comercializador, tensión nominal, tipo de aislamiento y temperatura máxima de operación. Todo esto tiene que ir grabado ahí en el cable cada 100 centímetros. Tiene que aparecer esta información en el aislamiento del cable. Listo. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique. Entonces esta era para los que tienen aislamiento, estos son para los que vienen desnudos. Entonces, calibre del conductor en KC1000, AWG o milímetro cuadrado. Material del conductor, tensión mecánica de rotura, porque estos que vienen desnudos son los que ya tienen son de un calibre mayor y ya tienen que tener un apoyo mecánico, o sea, lo que les decía del alma de acero, para soportar esas largas distancias para que no se vaya a reventar el cable. Razón social o marca registrada del producto, importador o comercializador.
En el caso que el producto se entregue en rollos o carretas, estos deben contar con una etiqueta donde se especifica la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del productor, comercializador o importador, lo mismo. La conformidad se verifica mediante inspección y ensayos en laboratorios que garanticen el cumplimiento de los parámetros aquí establecidos. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles para uso en las instalaciones objeto del presente reglamento y que no cumplan las prescripciones que le apliquen, infringen el retiro. ¿Listo? Entonces siempre nos hacen ahí referencia de las infracciones que podemos cometer. Entonces acá en este capítulo tenemos pues muchas tablas. Tenemos tablas de, acá por ejemplo les puse este ejemplo que es para alambres de cobre suave, pero existen también para cables de cobre suave. Acá cuando decimos alambre nos referimos a un conductor unifilar, el que viene solamente con un hilo. Cuando hablamos de cables es el que viene multifilar, pero es del mismo calibre, o sea, para cumplir el mismo calibre vienen varios hilos. También nos dan requisitos particulares para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre. Entonces, este es solamente un ejemplo. Hay diferentes tablas. Requisitos particulares para cables de aluminio con refuerzo de acero, el que les decía que viene con el núcleo de acero. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, Héctor Mario. Lo escuchamos, Héctor Mario. Es para todo tipo de cable, el cable de aluminio también. Sí, hay algunos de aluminio que vienen recubiertos de cobre y no traen el alma en acero. Y hay otros que sí. O sea, hay mucho tipo de cable. Porque hay unos que se utilizan para media tensión, para baja tensión. Hay unos que son aéreos, hay unos que son subterráneos. Entonces hay mucha cantidad de tipos de conductores. Entonces acá en el RETIE también hay una tabla para cada uno de ellos. Entonces acá pues le puse un ejemplo solamente. Ustedes van a revisar allá en el RETIE eh, el resto de las tablas. Entonces vamos a mirar cómo se leen estas tablas. Lo que les decía, también tenemos requisitos particulares para cables de aluminio con refuerzo en acero, para cables de aleación de aluminio, o sea, no viene el aluminio puro, sino con otros metales, alambres y cables aislados, para lo que les decía de cables con aislamiento para uso subterráneo, para uso aéreo. Entonces, hay diferentes tipos. Entonces, acá nos habla, por ejemplo, sí, Julian, Héctor, ¿quién levantó la mano? Porque es Héctor. que, por ejemplo, uno consigue un cable en el mercado, ese que es que trenzado, que vienen dos cablecitos negros y uno metálico, pues de aluminio. Sí, Por señor. eso no trae esa información que se está dando. Pues de pronto, el cable negro aislado sí, pero el aluminio no trae ninguna información. No tiene ninguna información y debería tenerla, según lo que estamos viendo acá. Sí, sí, pues según la norma sí debería tenerlo. Acá por ejemplo, el del aislamiento sí la trae, que es el que su merced dice. Y el que dice, los cables o alambros desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique. Pero vea que acá ya no nos habla de la distancia donde debe ir la etiqueta, porque acá sí nos decía, los cables o alambres aislados deben tener un rótulo en forma indeleble y legible que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros. Listo, eso lo tenemos claro. Pero acá, para el alambre desnudo, nos dice que debe tener una etiqueta, pero no nos dice cada cuánto. Entonces de pronto la trae de pronto en el rollo, como dice acá.
Acá, en el caso que el producto se entregue en rollos o carretas, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros. De pronto solo la trae ahí en el rollo y no a lo largo del conductor, a lo largo del cable. Puede ser por eso. Listo, continuamos acá. Estábamos hablando acá de las tablas. Entonces esta tabla nos habla acá de los calibres. Entonces el calibre más ancho que podemos encontrar es el 400, el 4 ceros, en nomenclatura americana. Hay unos más de mayor calibre, pero ya no son AWG, sino están en el calibre de KC1000. Acá nos hacen la conversión a milímetros cuadrados. Tenemos el área nominal de ese cable, de ese conductor, de la parte metálica. Y acá nos dan una resistencia nominal a corriente continua y a 20 grados centígrados. Entonces la temperatura también es importante. Esto puede cambiar dependiendo del lugar donde está instalado ese cable. Entonces si ese conductor está a mayor temperatura, pues la resistencia va a ser ¿qué? Más alta. Listo, entonces acá nos dan unos valores de resistencia a esta temperatura y a este calibre. Entonces todas estas tablas van a ser muy parecidas. Nos dice el calibre, la resistencia y la temperatura. Entonces hay que saber elegir el conductor correcto para cuando estemos haciendo el diseño o alguna reparación. Listo, entonces a lo largo de este capítulo, ya por ejemplo aquí ya hablamos de los cables. Y hablamos, bueno, primero de los aisladores, después de los alambres y cables, y a lo largo pues vamos a seguir hablando de esto. Entonces desglosar esto y leer esto pues es un poquito tedioso acá para yo compartirles, entonces solamente hice como un resumen de lo más importante, de lo más relevante que encontré acá, pero hay información adicional. Acá les puse todos los elementos que aparecen en el capítulo, pero pues no los desarrollé todos porque pues no nos alcanza el tiempo y pues esto, digamos, es muy largo, vea. Acá hablamos únicamente de los cables y ya vienen con todos estos requerimientos. Vamos a hablar ahorita de las bandejas y va a ser lo mismo. Una serie de requerimientos, nos remite a normas, pero pues hay que tomarnos el trabajo de leerlo. Entonces esto es un trabajo muy autónomo, como ustedes para su trabajo o por curiosidad, por conocimiento, entonces tienen que tomarse el trabajo de leer el RETIE bien detalladamente. Entonces vamos a continuar leyendo acá a ver qué podemos extraer, qué podemos inferir de de todas estas normas. Entonces las bandejas portacables deben considerarse como elementos de soporte y no como una canalización. Pueden soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandejas. Deben cumplir con los requisitos de instalación establecidos en las normas. Entonces nos cita acá unas normas que pues tenemos que ir a mirarlas y analizarlas. O en normas aquí equivalentes adicionalmente. Deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces vamos a mirar qué requisitos hay. Protección contra la corrosión. Entonces esto ya no es una norma del RETIE, sino es una norma que nos remite a la ISO 9227. Entonces esto ya no es de electricidad, sino esto ya es un efecto físico, un efecto mecánico. El productor de bandejas portacables debe especificar los máximos esfuerzos mecánicos permitidos que pueden soportar. En ningún caso se aceptan bandejas construidas en lámina de acero de espesor inferior al calibre 22 o su equivalente 0.75 milímetros. Entonces, como pueden ver, estos ya son normas muy específicas y son normas mecánicas, esfuerzos mecánicos nos hablan acá.
Los accesorios de conexión de bandejas portacables deben ser diseñados para cumplir su función de soporte y sujeción de los cables y no deben presentar elementos cortantes que pongan en riesgo el aislamiento de los conductores. Las bandejas portacables no metálicas deben ser materiales retardantes a la llama, igual que el aislamiento de los cables que habíamos revisado anteriormente, no propagadores de incendios y de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. Entonces hay que mirar que eso sea certificado porque pues en el mercado podemos encontrar de todo tipo de elementos y de pronto hacemos la instalación y viene un inspector RETIE y pues ahí es cuando empiezan los problemas. En una misma bandeja portacables no deben instalarse conductores eléctricos con tuberías para otros usos. Entonces esto es importante. Si vamos a poner una bandeja, tiene que ceñirse al diseño eléctrico que nosotros hicimos. Y si vamos a adicionar cosas, no pueden ir por esas mismas bandejas. Tiene que buscar otra forma de transportar eso. Los cables expuestos a radiación ultravioleta instalados en bandeja deben ser resistentes a este tipo de radiación. Se debe asegurar la equipotencialidad entre las distintas secciones de la bandeja. Entonces en ningún momento eso puede tener una diferencia potencial porque pues va a generar algún riesgo ahí, no solamente para los equipos, sino para las personas que estén trabajando. No se permite el cable sobre las bandejas en instalaciones residenciales y demás excepciones definidas en la NTC 2050. Entonces allá en la NTC 2050 nos dicen hay algunas partes donde hay unas excepciones, entonces tenemos que ir a revisarlas. Los conductores a instalar deben estar certificados y rotulados para usar en bandeja y cumplir los requisitos de instalación establecidos en la sección 318 de la NTC 2050. No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control, ni el 50% para cables de instrumentación, tal como se establece en las normas IEEE 525 y 422. Los conductores deben ser marcados en partes visibles dando cumplimiento al código de colores. Entonces el tema de los colores es importante y acá por ejemplo nos hablan es de volumen. No nos hablan, por ejemplo, de masa, de peso, como nosotros decimos, sino es como el espacio que ocupa. No es tanto el peso, sino el volumen. Se podrá aceptar el montaje de conductores de calibres menores al 1,0 en bandejas portacables, siempre y cuando sean de sección mayor o igual a 12 AWG. Se tenga en cuenta el derrateo por temperatura conforme a la NTC 2431. Estén separados de los cables de calibre 1,0 o mayores por una pared rígida de material compatible con el de la bandeja. La separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supera el 15 centímetros para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 centímetros para conductores de 10 y 12 AWG. Este tipo de instalaciones no debe ser manipulada por personas no calificadas. Entonces, como pueden ver, acá tenemos que ir a estudiar la parte de los calibres de los cables para nosotros poder hacer el diseño bien de la bandeja portacables, porque pues tenemos que tener en consideración la parte del volumen, la parte del aislamiento. Acá nos hablan de una pared rígida en material compatible, entonces para que ese material sea compatible pues tengo que saber qué material es el que estoy utilizando para hacer un diseño adecuado. Entonces, todo esto es como una construcción ahí que tenemos que tener en cuenta todos los elementos. Se podrán aceptar instalaciones en bandejas portacables metálicas para algunas instalaciones especiales, siempre que se certifique que la resistencia al fuego sea de 1000 grados centígrados durante 90 minutos. Entonces, esto pues son pruebas que se hacen en laboratorio y pues lo ideal sería pues siempre utilizar elementos que estén certificados. Sabemos que eso tiene un costo, sabemos que pues no siempre esto se cumple, pero pues lo ideal sería eso, desde el papel, desde la intención. Listo, acá seguimos hablando de
de más objetos, hablamos de las bóvedas, puertas cortafuego, con puertas de ventilación y sellos cortafuego. Entonces, todo esto también tiene una serie de normas. Entonces, por ejemplo, acá ya les resumí un poquito más, ya no copié todo lo que estaba encontrando acá en el RETIE. Entonces, lo que les decía, esto tienen que ustedes ir a revisarlo con tiempo, porque esto, leerlo así de largo, pues se satura uno y no es tan productivo. Esto toca con tiempito ir mirándolo con más detalle, con más detenimiento. Entonces acá nos habla de las bóvedas para alojar transformadores refrigerados con aceite mineral, independiente de su potencia, o transformadores tipo seco, con tensión mayor a 35 kilovoltios. Debe cumplir los requisitos de la sección 450 de la NTC 2050 y los siguientes. Entonces acá vemos que las especificaciones son diferentes para el tipo de transformador, si es refrigerado por aceite o si es un transformador seco. Entonces ahí hay unas distancias. Ahorita cuando veamos la parte de transformadores, ahí nos hacen referencia a esas distancias. Las paredes, pisos y techos de la bóveda deben soportar como mínimo 3 horas al fuego, sin permitir que las caras no expuestas al fuego supere los 150 grados centígrados. Cuando se tenga en el interior de la bóveda una temperatura de 1000 grados centígrados, igualmente se deben sellar apropiadamente las juntas de la o las puertas que impidan el paso de gases calientes entre la pared y el marco de la puerta. Entonces esto es pues lo que decimos de las certificaciones. O sea, ¿quién garantiza estas temperaturas? Pues el fabricante. Porque pues uno no va a comprar algo para hacerle la prueba, eso ya tiene que venir certificado, y en algún caso que pues ocurra un accidente, un incendio, pues ahí es cuando uno se da cuenta que si funciona o no. Entonces, pero pues tener claro que el fabricante es el que tiene que responder. Entonces, si voy y compro unos elementos que sin garantía, entonces cuando venga y suceda algún accidente, pues ahí pues tenemos que asumir las consecuencias. Las bóvedas deben contar con los sistemas de ventilación para operación normal de los equipos y con dispositivos que automáticamente cierren en el evento del incendio. Entonces la parte de la ventilación. Las puertas cortafuego. Para efectos del presente reglamento, las puertas cortafuego deben cumplir con los siguientes requisitos adaptados en las normas. Nos nombran acá todas las normas, y ven que una cosa es para las cortafuego, otra cosa es para las canaletas, otra cosa es para los conductores. Entonces son muchas normas, ¿ve? Toca estar pendiente de eso, ir a mirarlas cuando vayamos a comprar eso, o el encargado de comprar eso tiene que ir a mirar todo esto, tiene que ir a mirar todas estos artículos de esos reglamentos. Entonces acá nos decía, debe cumplir con los siguientes requisitos. Resistir el fuego mínimo durante 3 horas cuando la bóveda aloja transformadores refrigerados en aceite o transformadores secos de tensión mayor a 35 kilovoltios. Ser fabricadas en materiales que mantengan su integridad física, mecánica y dimensiones, para minimizar y retardar el paso a través de ella de fuego o gases calientes, capaces de provocar la ignición de los materiales combustibles que estén a distancia cercana, del lado de la cara no expuesta al fuego. Entonces, ve, acá nos habla ya de la integridad física de ese equipo, mecánica y dimensiones. Acá cuando habla de dimensiones, sabemos que con la temperatura, pues algunos materiales, sobre todo los metálicos, pues tienden a dilatarse, tienden a perder su forma. No tanto la forma, sino las dimensiones, como dice acá. O sea, si tenemos un elemento de 30 por 30, algo así, 30 por 30 centímetros, ya que 29 por 28, ya eso no es permitido, ¿ve? Entonces hay que tener en cuenta esa parte de los materiales. Listo, entonces seguimos acá con cajas y con duletas. Entonces acá esto también pues tiene un reglamento, unas normas. Entonces volvemos a lo mismo.
Acá leemos que para efectos del presente reglamento, las cajas con duletas y general los elementos utilizados como encerramientos de apartados eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces acá nos vuelve y nos remite a unas normas. Entonces, como pueden ver ustedes, pues no es tampoco tan complicado, sino pues leer eso y, y casi siempre nos está diciendo lo mismo para todos los elementos. Es resistente a la corrosión. Para cajas pintadas con esmalte o recubrimiento anticorrosivo, este debe aplicarse por dentro y por fuera de la caja después de realizado el maquinado y verificarse mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino. Entonces, donde hay mucha humedad, pues ahí se genera este tipo de corrosión durante mínimo 400 horas, sin que la progresión de la corrosión en las rayas sea menor a 2 milímetros. Para cajas galvanizadas se debe realizar los ensayos de corrosión de acuerdo con lo establecido en normas internacionales o de reconocimiento internacional. Entonces, hay algunas empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, las petroleras es muy común encontrar que ellos compran sus equipos, digamos, en Schneider, los transformadores los compran, no sé, en Siemens, donde sea, ellos los compran y antes de utilizarlos le pagan a una empresa, a una compañía para que les hagan algunas pruebas. Entonces, pues hay que mirar qué tipo de pruebas, ¿no? Porque pues tampoco van a incendiar el transformador. Se les hacen una serie de pruebas. En este caso, por ejemplo, también ellos pagarían las pruebas para las cajas, para algunos elementos sí, para otros no. Entonces eso ya va a criterio de la empresa, de la empresa que compra este tipo de elementos. Entonces, como les digo, en las petroleras pues se ve mucho esta parte de las pruebas. No sé de pronto en otras, si ustedes tienen conocimiento en otras actividades económicas, si se hace la misma, las mismas pruebas, los mismos ensayos. Listo, entonces acá también hablamos de la parte de las canalizaciones. Entonces también nos dan una serie de recomendaciones. Vamos a mirar. Acá, por ejemplo, en esto solamente puse la A y la B, la A. Pero si ustedes van y miran el RETIE, esto tiene pues, por ejemplo, vamos a mirar cuánto tiene esto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Vamos a leer acá una al azar a ver que encontramos algo de diferente. Por ejemplo, la D dice, tanto las cajas metálicas como las no metálicas no deben presentar deformaciones durante su instalación y su operación. Volvemos a la parte de la deformación. Por lo cual se les debe realizar ensayo de aplastamiento, compresión e impacto, y en general los requisitos de resistencia mecánicas establecidos y nos remite a otras normas, de modo que se asegure su adecuado desempeño atendiendo sus expectativas de montaje superficial, semiempotrado o empotrado, porque hay unas que van dentro de la pared y otras que no, entonces hay que hacer diferencia de eso. Su aptitud para ser instaladas en concreto durante el proceso de vaciado o en cualquier otro tipo de instalación diferentes al concreto. Y su posible afectación mecánica o fisioquímica por exposición a temperaturas adversas durante su instalación o durante el vaciado o curado del concreto. Entonces acá sigue que ya hay unas que vienen diseñadas para estar eh, expuestas o sea, sin necesidad de estar incrustadas en el concreto, sino por fuera de él, que es lo que se utiliza más en la parte industrial, que no se utiliza el concreto para hacer estas instalaciones. Mientras que en la parte residencial, estas cajas iban dentro de las paredes, dentro de los techos, dentro de los pisos. Entonces hay que mirar qué tipo de cajas y conduletas vamos a utilizar dependiendo de la aplicación. Entonces, como pueden ver, pues la idea es que ustedes lean acá este reglamento y vayan pues sacando sus propias conclusiones. Este libro pues es para entenderlo uno de una forma autónoma, autodidacta. La idea es pues tratar
de tener más o menos los conceptos básicos, los parámetros eléctricos, pues para poder entender de qué es lo que me están hablando ahí. Entonces, si ven que no solamente también es en la parte eléctrica, sino también es mucho de la parte legal, de la parte mecánica. Hay muchas otras cosas otros conceptos de otras ramas que tenemos que tener ahí en mente para poder entender este retiro. Listo, acá vamos a mirar algo de las canalizaciones. Entonces nos dice, las canalizaciones son conductores cerrados, de sección circular, rectangular o cuadrada, de diferentes tipos, canaletas, tubos o conjunto de tubos prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos, entre otros, destinadas al alojamiento de conductores eléctricos de las instalaciones. También se constituyen en un sistema de cableado. Entonces, acá se me hizo acordar que antiguamente se utilizaban en las casas se utilizaban no los conductores, las canalizaciones de PVC, sino se utilizaban unas metálicas. Y esa metálica lo que hacía era que no había necesidad de poner una puesta a tierra, un cable de tierra, sino eso ya iba todo interconectado y ahí sí iba conectado al electrodo de la tierra. Entonces acá vea, nos está hablando de eso, también se constituyen en un sistema de cableado. Entonces es referente a eso. Ahorita lo que se utiliza en las viviendas es utilizar el tubo de PVC y van, pues si es un sistema trifásico, pues van los tres cables, o si es un sistema monofásico, pues entonces iría el neutro, es la fase, y el cable pelado, que es el de tierra. Entonces, como les decía, como se utilizaba el de metal, entonces ese era el que sustituía al de tierra. Ahorita pues ahí ya no podemos hacer eso. Las canalizaciones, así como sus accesorios en general, cualquier elemento usado para alojar los conductores de las instalaciones objeto del presente reglamento deben cumplir los requisitos establecidos en el presente anexo. Entonces ahí vuelve y nos remite a una serie de normas. Además de los contenidos en el capítulo 3 de la NTC 2050, primera actualización, así. Entonces acá vuelve acá les puse porque pues es como lo más fácil de entender. Nos dice tuberías eléctricas plegables no metálicas, sección 341. Tubo conduit metálico intermedio. Entonces hay de diferentes configuraciones de metal. Tubo conduit metálico rígido, tipo RMC. Tubo conduit rígido no metálico. Tubo eléctrico metálico de pared delgada. Tubo eléctrico metálico flexible de pared delgada. Y nos envía a esta para que revisemos esa norma. Entonces seguimos acá. Tubo conduit metálico flexible, metálico y no metálico flexible, méticos a líquidos, a los líquidos. Entonces esto ya es para aplicaciones empresariales donde eso tenga que ir sumergido por allá en algún líquido. Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas, canalizaciones bajo piso, canalizaciones en pisos metálicos celulares, canalizaciones para pisos celulares en concreto, canaletas metálicas y no metálicas, bus de barras o canalizaciones con barras o electrodos, bus de cables o canalizaciones para la alambrada. Entonces, en algunos casos, pues no se utilizan cables, sino se utilizan unas barras en los edificios, en los conjuntos residenciales, que los edificios son muy altos. Se utiliza no solamente el tema de los cables, sino se utilizan unos barrajes. Es un bus de barras, donde van a ir conectadas ahí todas las fases hay diferentes configuraciones, uno para las fases y otra para los neutros, otros para las tierras. Entonces hay que mirar eso con detenimiento para los que trabajan de pronto en esa industria de la construcción de edificios. Listo. Bueno, como pueden ver, entonces esto es largo. Ya ahorita vamos a seguir. Ya no, pues no vamos a enfatizar tanto.
Pues la idea es que miren ustedes en, en qué rama ustedes se pueden especializar, qué les interesa a ustedes más de acuerdo pues a sus gustos o a su profesión y los revisen con un mayor detenimiento. Como pueden ver acá, pues es una revisión muy general, pero pues todos los conceptos prácticamente que son los mismos en todos los entornos. Entonces vamos a continuar ahorita, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y ya continuamos. Entonces ahorita les envío el link por el WhatsApp y continuamos con la presentación. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces habíamos quedado acá en la parte de cargadores de baterías para vehículos. Entonces acá nos dice que los cargadores de batería para vehículos eléctricos se clasifican según el modo de carga de acuerdo a la IS 61851. Entonces hay modos de carga. El modo 1 dice que la conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza directamente por medio de un toma corriente monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puesta a tierra incorporada. Tanto el cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del vehículo. Entonces ese es el primer modo. El modo 2 dice que la conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza por medio de un toma corriente monofásico trifásico tipo doméstico a través de un monitor de carga que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 10 amperios. Y el otro modo, el modo 3 dice que la conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza a través de una base de toma corrientes especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de monitoreo de la recarga está incorporada a la base. Y el modo 4 es el caso típico de estación de carga,
La conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza en corriente continua, de tiempo corto. El cargador se encuentra fijo y tiene las funciones de monitoreo de carga, de recarga y protección. Entonces, como pueden ver, para todas las aplicaciones, pues tenemos unas normas y tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, acá no les puse más especificaciones, más requisitos del producto, pero por ejemplo acá hay una que dice que nos habla del marcado y el etiquetado. Entonces nos dice que debe tener una placa con marcación legible y permanente con la siguiente información: parámetros que deben ser verificados mediante pruebas en el proceso de certificación. Número de fases, tensión nominal de la fuente, tensión máxima y mínima de la carga, marca registrada o nombre del producto en Colombia o del importador, potencia consumida, factor de potencia y distorsión armónica. Entonces acá ya nos encontramos con cosas que nosotros pues tenemos que tener claro qué es esto del factor de potencia y la distorsión armónica. Entonces ya vamos a mirar qué es esta parte cuando miremos lo de los condensadores. Entonces, requerimientos para las cercas eléctricas. Entonces nos dice que para efectos del presente reglamento, las cercas eléctricas deben cumplir con los siguientes requisitos. Vuelve y nos nombra ahí unos artículos de unas normas. Entonces nos dice: el generador de pulsos o controlador, por ser elemento fundamental de la cerca eléctrica, debe cumplir lo siguiente. La tensión máxima del circuito de alimentación no debe ser mayor a 250 voltios. La frecuencia de los pulsos no debe exceder un ciclo por segundo. Y pues acá hay otras recomendaciones, acá solo le puse dos. Tenemos el A, B, C, D, F, G. Nos habla de la tensión nominal, aviso de prevención. Esto sí me parece importante. El tema del aviso de prevención para no conectarse a la red eléctrica en los que operan con baterías. Duración de cada pulso, energía máxima, resistencia tomada como estándar, tiempo entre pulsos, razón social o marca registrada del productor. También nos hace recomendaciones, por ejemplo, para las cercas de púas o cortantes como la concertina. Estas no deben ser energizadas por un controlador. Entonces esto ya es pues algo muy específico, pues para compañías que se dediquen a este tipo de procedimientos eléctricos, de cercas eléctricas. Esto nosotros pues tenemos que verlo ahí, es más como en la parte de cultura general, de conocer más o menos qué es lo que se hace en esas prácticas. Nos habla también de la altura. Por ejemplo, nos habla acá de que se permitirá el uso de cercas eléctricas como barreras de seguridad en edificaciones o espacios domiciliarios, comerciales o industriales, siempre que no estén al alcance de los niños, hayan sido construidas por personas calificadas y cuenten con el certificado de conformidad tanto del pulsador como de la instalación. Es curioso que acá cuando uno esté leyendo estos artículos hagan siempre esta mención de que esa instalación la tiene que hacer una persona certificada. Se supone que pues eh, para la aplicación de todas estos, para el montaje de todas estas instalaciones, pues se creería que pues ya sea por entendido que lo tiene que hacer una persona que tenga una certificación o que tenga una experiencia en este tipo de conexiones. Listo, el siguiente ítem nos habla de las cintas aislantes. Entonces nos dice que para efectos del presente reglamento, las cintas termoplásticas, ya sean de PVC, que es policloruro de vinilo, copolímero de policloruro de vinilo y acetato de vinilo, o de polietileno, o las bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes de alambre y cables cuya temperatura no sea mayor a 80 grados centígrados, en instalaciones eléctricas hasta un nivel de tensión de 600 voltios,
deben cumplir con los siguientes requisitos adaptados de las normas y nos dan acá unas normas. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la temperatura, 80 grados centígrados, y la tensión, 600 voltios, para este tipo de, de cintas de PVC. Nos dan una serie de requisitos. Entonces el primero nos dice que cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de distorsión. Sus bordes deben ser rectos y continuos. Entonces ahí ya nos están hablando de la geometría de esa cinta. Cómo debe ser la configuración de esa geometría. Cuando sea desenrollada la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo, debe conservarse lisa, uniforme y estar exenta de grumos. La rigidez dieléctrica no debe ser menor a 5 kilovoltios para cintas iguales o menores a 0.13 milímetros de espesor o 7 kilovoltios para cintas mayores de 0.3 milímetros y hasta 0.18 milímetros de espesor. Entonces acá vuelven y nos hablan de la rigidez dieléctrica. Entonces tenemos que tener claro ese concepto, que es la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica hace mención a el paso que puede el paso del campo eléctrico que soporta ese aislante, ese dieléctrico. Entonces tenemos que tener claro la parte del campo eléctrico, que fue cuando que lo revisamos la clase pasada, que hablamos de las puestas a tierra y de los pararrayos. Tenemos que volver al concepto de campo eléctrico para entender qué es la rigidez dieléctrica. La cinta debe garantizar la adherencia al acero conforme a la norma. El material de la cinta debe ser autoextinguible, lo mismo que en el aislamiento de los cables. Acá nos dan también unos requisitos de instalación. Las cintas aislantes usadas en instalaciones eléctricas exteriores deben ser de color negro, ¿verdad? Y para las cintas aislantes usadas en instalaciones interiores se recomienda seleccionar aplicando el código de colores de este anexo general. Entonces uno a veces utiliza cualquier cinta, sin importar el color, va y hace su empalme y vea que estaba incurriendo en una falla. Entonces, sí, cosas tan triviales como esas hay que tenerlas en cuenta. No es importante el color de estos adhesivos. Clavijas y tomacorrientes. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá nos remiten a unas normas. Entonces vamos a leer algunos de los requisitos del producto. Los contactos macho, clavija y hembra tomacorriente deben ser diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica y en condiciones de servicio no deben tener partes energizadas expuestas. Ya tienen que venir con su aislamiento acá bien, con su recubrimiento bien acoplado, bien instalado ahí. Entonces esta tiene hartos requerimientos del producto. Acá solo les puse la A. Tiene B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R hasta la R. Vamos a leer uno de estos al azar. Vamos a leer por ejemplo la K, a ver qué nos dice. Las partes destinadas a la conducción de corriente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, pero no en materiales ferrosos. Se exceptúa de este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijación mecánica de componentes o apriete de cables y las partes no sometidas a desgaste. Entonces nosotros como electricistas tenemos que tener en cuenta también que tenemos que estudiar la parte de materiales, porque como nos venimos dando cuenta acá en estas normas, nos hablan de materiales. Nos hablan de esfuerzos mecánicos, nos hablan de corrosión en muchas de las partes. Entonces tenemos que también ponerle un poquito de interés a la parte de los materiales. Por ejemplo, saber que es un material ferroso es importante para el tema de los campos electromagnéticos. Es por eso, para el tema de que no se comporte eso como un imán, como una bobina,
y se genere ahí algún desgaste por el efecto del campo electromagnético. Entonces todos estos conceptos, si uno los tiene claro, pues puede interpretar esta norma de una mejor forma. Listo. Condensadores de baja y media tensión. Entonces acá tenemos también unos artículos. Nos habla acá, por ejemplo, de la clase del aislamiento, la prueba en tensión, máxima sobrecarga admisible de frecuencia nominal, límite de temperatura de operación, enclavamiento electromecánico en bancos de condensadores de media tensión, nivel admisible de sobrecorriente por efecto de armónicos. Entonces, es importante saber para qué utilizamos estos condensadores. Estos condensadores se utilizan para la corrección del factor de potencia en entornos industriales donde hayan muchos motores. Estos motores pues generan muchos reactivos inductivos y lo que hacen estos condensadores es generar unos reactivos capacitivos que contrarrestan ese reactivo inductivo para que la onda quede otra vez en fase. No sé si me explico más o menos. Creo que sí, la mayoría tiene el conocimiento de esto, de la onda sinusoidal que tiene que venir a cierta fase para que sea una correcta operación en las líneas de transmisión a la que nosotros nos estamos conectando, a la del proveedor que nos vende la energía. Si no cumplimos con esto, con esta corrección, estamos generando como una especie de ruido, como una especie de pérdidas en las líneas. Entonces esto acarrea unas sanciones por parte de la compañía. Entonces por eso es que se instalan estos equipos de rectificación. Acá nos habla también de la distorsión armónica, del THD. Entonces acá nos habla de unos porcentajes. Entonces tenemos que tener también unos filtros de activos de armónicos. Entonces lo que les digo, entonces esto ya pues se nos sale un poquito acá de los objetivos del curso, pero para que ustedes autónomamente pues puedan estudiar esa parte de los armónicos, del factor de potencia, cómo se corrige, cuáles son, qué es esto del THE. Entonces es importante conocerlo. Como les digo, pues se nos sale acá un poquito del objetivo del curso, por temas de tiempo, entonces no alcanzamos. Si alguien tiene de pronto alguna duda de eso, pues me escribe ahí por el chat y la resolvemos. Entonces acá nos dice que los condensadores individuales con capacidad mayor o igual a 3 kilobar y bancos de condensadores con capacidad mayor o igual a 5 kilobar utilizados en baja o media tensión deben cumplir los siguientes requisitos, y vuelve y nos remite a otras normas. Entonces tenemos que saber qué es un kilobar para entender qué es lo que nos está diciendo ahí. Lo que les decía, esto tiene que ver con los reactivos, con la potencia reactiva que se genera en todos aquellos elementos que tienen inductores, que tienen bobinas, como son los motores, los transformadores. Todo eso genera reactivos. Acá nos habla de lo que acabamos de hablar ahí del aislamiento, de las pruebas en tensión, límites de temperatura, enclavamiento electromecánico. Listo, acá pasamos a la parte de conectores, terminales y empalmes. Entonces también ahí hay una serie de recomendaciones, de requisitos del producto. Entonces estos conectores, al igual que las tomas y que las clavijas, es muy parecido acá a lo que nos habla de esto, y al igual que la parte de la cinta. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, los conectores deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que le aplique, y al demostrarlo con certificado de producto expedido por organismo de certificación de producto acreditado, debe garantizar que no genere corrosión con el conductor o conductores que conecta. Entonces, ¿sí ven? Casi todo es lo mismo, nos habla de la corrosión.
El material del conector empalme o terminal debe garantizar que los cambios de temperatura por el paso de corriente no ocasione puntos calientes, arcos eléctricos o falsas conexiones. Esta es una falla muy común que uno se encuentra en algunas instalaciones industriales, este tema de los puntos calientes. Entonces a veces dejan esto suelto, bien sea en el equipo o bien sea allá en la caja de distribución o en alguna empalme que hagan intermedio y dejan eso suelto. O lo aprietan bien en el momento, pasa el tiempo y piensan que eso esto no se va a soltar, y cuando van y miran, ¿qué pasó? Eso se soltó. Al soltarse, va a generar un pequeño arco eléctrico ahí muy, muy diminuto, muy insignificante, que no va a ser visible al ojo humano, pero existe. ¿Eso qué va a hacer? Va a deteriorar el aislamiento no solo del conector de la terminal, sino del aislamiento del cable. Entonces esto va a generar un punto caliente y va a generar un mal funcionamiento de ese equipo. Entonces, si se zafa alguna, digamos, el equipo es trifásico y se deteriora solamente una fase, el equipo sigue funcionando, pero empieza a funcionar mal, porque no le está llegando la suficiente energía. Hay una fase que está fallando, eso empieza a hacer ahí unos ruidos, entonces se puede dañar un motor por este tipo de cosas que parecen insignificantes, que uno dice, bueno, ¿dónde está la falla? Y empiezas a revisar la falla mal, porque dice, no, es el motor. No, lo primero que yo tengo que hacer es ir a mirar la fuente. Bueno, voy y miro, la fuente me está entregando lo que es. Después reviso la conexión. ¿Hay algún punto caliente? Pero si no tenemos el concepto de qué es, entonces pues de una vez vamos a revisar el motor. Lo revisamos 2, 3, 10 veces, lo que sea, y resulta que ahí no era la falla. Les comento esto porque nos pasó una vez que estábamos trabajando, se dañó un motor y lo mandamos a arreglar 3 veces, y 3 veces el señor que hacía la rebobinación nos dijo, ese motor está bueno. ¿Por qué? Por pequeñas cosas como esta, pequeños detalles que uno dice, vea, el desconocimiento. Entonces es importante no pasar por alto ningún detalle. Listo, continuamos acá. Acá nos habla de los contactores. Entonces acá nos dice que estos elementos deben garantizar la conmutación de corriente durante toda su vida útil. Su fabricación y los materiales deben tener características que le permitan soportar fallas eléctricas, cortocircuitos, sobretensiones, sobrecargas, para los cuales deben cumplir y aprobar los siguientes requisitos de producto. Entonces ahí nos vuelve y nos remite a unas normas. Aumento de la temperatura, propiedades dieléctricas, capacidad de cierre y apertura, porque ustedes saben que esto se comporta es análogo a lo que nosotros hacemos en las líneas de alta tensión, la apertura y el cierre. Acá pues obviamente esa apertura y cierre es en más baja tensión, pero ocurre lo mismo. Entonces, límites operativos, grados de protección, tensión nominal de aislamiento y de impulso, corriente nominal y de funcionamiento correspondiente a cada categoría de utilización, frecuencia nominal y marcación y rotulado. Es importante el tema de los rotulados, porque a veces se confunde y vienen y conectan. Esto tiene una parte de potencia y una parte de control. A veces una persona de pronto que no tenga tanta experticia va y conecta la parte de potencia a la de control o viceversa, y esto empieza pues a dañarse, ni siquiera pues va a funcionar, pero en el momento de la conexión pues se daña. Entonces es importante el tema del rotulado. Listo, acá hablamos ya de los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Entonces tenemos que tener en cuenta este concepto de transitorio. ¿Qué es un transitorio? Entonces lo podemos entender como un movimiento que se hace en muy corto tiempo. Por ejemplo, la carga de un condensador, de estos bancos de condensadores. Esos tienen unos transitorios ahí y tienen una respuesta natural, una respuesta forzada. A eso se refiere esta parte de los transitorios.
Vuelve y nos habla acá de unos requerimientos del producto. Tenemos A, B, C, D, F. Vamos a leer, por ejemplo, la F. Dice, marcación. Los parámetros básicos que deben cumplir los DPS de baja tensión y que deben estar a disposición del usuario en el equipo o un catálogo. Corriente nominal de descarga, que en ningún caso será menor a 5 kA. Tensión nominal, según la red eléctrica en que se instalará. Máxima tensión de operación continua, que debe ser mayor a 1.1 veces la tensión máxima del sistema de régimen permanente. ¿Sí? Acá volvemos a lo mismo. ¿Qué es eso de régimen permanente? Régimen permanente es ya cuando esto está operando normalmente. El régimen transitorio es apenas yo lo conecto hay unas especificaciones y otras ya en el régimen permanente. Lo que hablábamos de la conexión de los condensadores, que son, pues, ellos tienen una respuesta forzada, una respuesta natural, y a eso se refiere ese concepto. El nivel de protección en tensión, que debe ser menor al nivel básico de aislamiento. Listo, entonces acá nos da otra serie de recomendaciones de instalación, de saber leer acá los diagramas unifilares para poder conectar correctamente este tipo de elementos. Entonces, como les digo, esto es extenso, tiene requisitos de producto, requisitos de instalación y recomendaciones a otras normas. Entonces hay que revisar esto con calma, de acuerdo pues a la profesión que tengan ustedes. Duchas eléctricas, también hay unos requerimientos. Entonces acá, por ejemplo, la corriente de fuga no debe sobrepasar 5 miliamperes en el agua a la temperatura de operación. Esta corriente se debe medir con agua de una conductividad superior a 1000 microsegundos a 15 grados centígrados. Entonces acá toca ya mirar el tema de la conductividad del agua. Perdón, yo acá cometí un error, porque esto me está diciendo sí, la conductividad del agua. Yo dije 1000 microsegundos y no microsegundos, sino microsiemens. La conductividad se mide en Siemens, ¿cierto? Que es lo contrario a los ohmios. Es el inverso. Entonces la resistividad la mido en ohmios por metro y la conductividad la mido en Siemens por metro. Entonces, para que revisen eso también, esos conceptos. La conductividad es el inverso de la resistividad. Es diferente resistividad a resistencia. Resistividad hace referencia al material y la resistencia hace referencia ya a la parte, al escalar, a la magnitud de esa resistividad. Entonces hay que tener en cuenta todos esos conceptos y tenerlos claros. Entonces no es segundos, sino Siemens, microsiemens por centímetro a 15 grados centígrados. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la temperatura. Los elementos metálicos de sujeción que estén en contacto con agua deben ser material no ferroso y garantizar protección a la corrosión. Entonces acá volvemos al tema de lo ferroso, eso es por el tema del campo electromagnético, para que no se comporte eso como una bobina, porque todos sabemos que las bobinas, el núcleo es ferroso para que funcione. Tenemos el núcleo y el enrollamiento de cobre para que genere mayor campo magnético. Entonces por eso en algunas partes, en algunos elementos, esto se va a comportar como una bobina, va a almacenar energía, va a provocar un campo magnético y va a provocar un consumo de energía no deseado. Es por eso que hay que tener en cuenta el tema de los materiales. Se debe identificar el conductor neutro, el de tierra y la fase. En duchas no se acepta encerramientos metálicos. La parte manipulable del sector de temperatura debe ser aislada eléctricamente. Y vuelve y nos habla acá del rótulo. Rotulado de instructivos de instalación y operación. La ducha y el calentador de paso deben tener una forma permanente y legible la siguiente información: corriente nominal, tensión nominal, potencia nominal, nombre del productor y advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. Entonces acá es muy importante la conexión a tierra por el tema que estamos
tratando ahí con agua, que es un material conductor de la electricidad. Entonces, para evitar accidentes a personas, entonces es importante ese tema de la puesta a tierra. Listo, entonces como pueden ver hay de todo un poco, de cosas de la casa, cosas de transmisión, cosas de la industria. Entonces esto por cultura general es bueno saberlo y es chévere, es entretenido, nos compete a nosotros como electricistas tener algún conocimiento de estos. Obviamente pues cada quien se tiene que especializar en su campo, nadie va a ser experto en cada una de estas cosas. Es complicado que todos tengamos la misma información. De pronto, acá hay compañeros que trabajan en la parte de las líneas, nos han instruido, nos han dado ejemplos. Entonces, ellos tienen un conocimiento pues muy alto en este tipo, porque pues es el trabajo de ellos. Listo, entonces acá nos habla de equipos de corte y seccionamiento. Entonces, esto es de vital importancia porque acá ya estamos hablando de media tensión. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de requisitos del producto, también hay unos numerales de la A a la M. Entonces podríamos leer este. Leamos este, por ejemplo, que está cortico, el G. Dice, los interruptores deben ser provistos de elementos que indiquen la posición cerrada y la posición abierta. Entonces, como esto es para abrir el circuito y el circuito en la mayoría de las veces va a estar energizado, pues hay que tener unas precauciones ahí. Los cuales deben ser fácilmente visibles desde el frente de interruptor, cuando este último tenga su placa o tapa de recubrimiento para los interruptores cuyo elemento de maniobra se libere en una posición intermedia. Tal posición debe marcarse claramente para indicar que el interruptor se ha disparado. Acá, por ejemplo, otra. Los interruptores deben estar construidos de tal manera que las partes móviles solo puedan descansar en la posición cerrada o en la posición abierta, incluso cuando el elemento de maniobra se libere en una posición intermedia. Entonces ahí ya son aspectos mecánicos de cómo tiene que ser ese interruptor. Acá nos habla, por ejemplo, de algún requisito de instalación. Vamos a leer alguno de estos. Dice, un interruptor automático debe tener unas especificaciones de corriente y tensión no menores a los valores nominales de los circuitos que controla. Otro, deben instalarse protección contra falla a tierra de equipos en sistemas en estrella sólidamente puestos a tierra, con una tensión a tierra superior a 150 voltios, pero que no supere 600 voltios entre fases, por cada dispositivo de conexión de la acometida de 1000 amperios nominales o más. El sensor puede abarcar todos los conductores del circuito o solo el puente equipotencial principal. Volvemos acá al término equipotencial que hemos tratado de explicar acá en diferentes ocasiones. Hay que tenerlo bien clarito porque vuelve y no lo nombra. Acá, por ejemplo, volvió y nos nombró la parte de sistemas en estrella. ¿Qué es un sistema en estrella? Entonces hay que saber qué es eso. El sistema en la estrella lo utilizamos tanto para estos sistemas de distribución como para la conexión de motores. Entonces, cuando ustedes ven un motor, ese motor en la mayoría de las ocasiones va a estar conectado en delta. En delta él va a tener una potencia mayor, va a tener un par más fuerte. Lo que pasa es que cuando en el momento de arrancarlo, ese arranque va a ser muy brusco. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos una configuración en estrella para que la corriente sea menor, arranque más suave y una vez que arranque, ya pase a trabajar en la configuración en delta. Entonces ese concepto de estrella delta, conversión de una a otra, hay que tenerlo claro. Además de eso, en los motores también le ponen un condensador para suavizar ese arranque. Entonces, como ven, acá también estamos repasando esos conceptos. Es importante conocerlos para poder interpretar bien estas normas, que aunque no nos competan,
que aunque no sean de nuestra profesión, podemos entender de qué nos están hablando ahí. Acá pues esta parte de los equipos de seccionamiento pues es larga, ve acá hay 4 páginas. Entonces ahí solamente tocamos un pedazo, lo que les digo, los que trabajen en eso pues sí tienen que enfocarse ahí en esa parte. Nosotros acá solo leímos 2 cositas y ya. Listo, acá nos habla de las estructuras, postes y crucetas para redes de distribución. Entonces esto ya es más de la parte mecánica, de las distancias acá como ustedes pueden ver, de los ángulos, de los materiales. Nos habla también de la corrosión. Esta parte también es larga. Vamos a leer por ejemplo esta. Dice, el poste debe tener en la parte superior perforaciones diametrales sobre un mismo plano a distancias uniformes con las dimensiones y tolerancias para ser atravesadas por pernos hasta de 19 milímetros de diámetro. Estos no deben dejar expuestas las partes metálicas del armazón. El número y las distancias de las perforaciones dependerá de las dimensiones de los herrajes utilizando en la estructura. Algunas de estas perforaciones pueden tener una inclinación que permita el paso al interior del poste de los conductores de puesta a tierra. Por acuerdo entre el productor y el comprador, se podrán tener postes con perforaciones para usos específicos o prescindir de estas. Entonces es de acuerdo al distribuidor. También va a ser de acuerdo pues a las líneas, si son líneas de alta tensión, de media tensión, de baja tensión, van a ser diferentes configuraciones. Listo, entonces acá nos da una serie de recomendaciones, nos habla también del calibre de los cables y el calibre obviamente va asociado al nivel de tensión. Nos habla también de las temperaturas, nos habla de la flexibilidad. Entonces aquellos que trabajen en esta parte de la distribución, pues para que revisen esta parte. Listo, seguimos. Acá llegamos a la parte de las multitomas. Entonces vamos a leer alguna. Dice, los contactos macho, clavija y hembra toma corriente de multitomas y extensiones deben cumplir los requisitos del numeral 2010, literales A, B, C, D, F, G, H y J del presente anexo. Deben ser diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica. La fabricación debe ser tal que en condiciones de servicio no haya partes expuestas. Las partes no portadoras de corriente de las extensiones y multitomas deben ser probadas con hilo incandescente a 654 grados centígrados y las partes portadoras de corriente con hilo incandescente a 850 grados centígrados. Entonces, bueno, habría que tener en cuenta qué calidad de multitoma voy a comprar yo y qué le voy a conectar ahí, ¿no? Que pues no va a conectar ahí la lavadora, la nevera, la pulidora, el taladro, porque pues vamos a generar ahí un daño. Ustedes saben que en el mercado pues uno puede encontrar todo tipo de multitomas que pues esas marcas son de dudosa procedencia. Entonces eso no nos va a garantizar nada, absolutamente nada. Entonces hay que tener en cuenta lo mismo de la que hemos hablado, la parte de la certificación. Acá tenemos un apartado que nos habla del fusible. Este sí está cortico, vamos a leerlo todo, a ver qué nos dice. Los fusibles utilizados en las instalaciones objeto del presente reglamento deben cumplir los requisitos aquí referenciados de norma internacional, de reconocimiento internacional. Nos remite ahí nuevamente a unas normas y dice, curva característica de tiempo de corriente. Entonces, curva característica es como cuando uno compra un diodo que viene con un datasheet y muestra unas curvas. Lo mismo pasa con el transistor, con el fusible. Tiene una curva de corriente. Tipo de fusible, corriente nominal, tensión nominal, capacidad de interrupción, y adicionalmente se debe indicar si el fusible es de acción lenta, rápida o ultra rápida. No nos dice nada más de los fusibles.
Solamente esa información que les acabo de leer. Esa sí estuvo cortica. Listo. Herrajes de línea de transmisión y redes de distribución. Volvemos a lo mismo para las personas que trabajen en esta parte de la transmisión o la distribución o la generación de la energía eléctrica. Entonces tiene que venir a mirar este tipo de elementos. Por ejemplo, vamos a leer acá uno. Dice, los herrajes deben tener superficies lisas y estar libres de bordes agudos. Es decir, no presentar protuberancias, rebabas, escorias o escamas que dificulten el acople, ni cambios bruscos de curvaturas, ni puntos de concentración de esfuerzos mecánicos o de gradiente eléctrico. Los usados en líneas de 220 kilovoltios o más deben estar diseñados para no proporcionar el efecto corona. Entonces hay que entender, por ejemplo, acá conceptos como el efecto corona y el gradiente eléctrico. Entonces esto tiene que ver con la parte de los campos electromagnéticos. El gradiente eléctrico hace referencia a que se concentran cargas, hay cargas estáticas y genera un campo, una atracción de campo eléctrico. Entonces esto ya es un poquito más abstracto, pero pues igual hay que conocerlo. Motores y generadores. Entonces para los que trabajamos todavía en esta parte de la industria, es muy importante conocer qué tipos de motor hay. Empezando por ahí. Toca saber si es un motor jaula de ardilla, si es un motor síncrono, asíncrono, un motor de corriente continua. Entonces hay mucho tipo de motores, monofásico, trifásico. Acá nos habla, por ejemplo, en general, vamos a leer esta parte. Dice, para los efectos del presente reglamento, los motores y generadores eléctricos o máquinas rotativas nuevos, reparados o reconstruidos de potencia mayor a 375 vatios deben cumplir los requisitos que son adaptados en unas normas, ahí las nombran, siempre y cuando no sean parte integral de una máquina, excepto cuando estén acoplados a una instalación especial como bombas, escaleras eléctricas, ascensores o montacargas. Aplica a los motores que contengan elementos mecánicos complementarios, tales como reductores o amplificadores de velocidad, bombas y embragues, así como los generadores acoplados a máquinas motrices. Vamos a leer algunos de los requisitos de producto. Eso sí está un poquito extenso. Entonces vamos a leer una cortica. Vamos a leer, por ejemplo, la C, que nombra acá los parámetros. Dice, todo motor generador eléctrico debe estar provisto de un diagrama de conexiones. Es importante. El cual debe adherirse al encerramiento y a una de las varias placas de características. Las placas se deben elaborar en material durable con letras indelebles e instalarlas en un sitio visible de manera que no sean removibles. Además, contener como mínimo la siguiente información: razón social o marca, tensión nominal o intervalo de tensiones nominales, corriente nominal, potencia nominal, frecuencia nominal, o especificar qué es corriente continua, lo que hablamos ahí de las diferencias que hay, velocidad nominal o intervalo de velocidad nominal, número de fases para máquinas de corriente alterna, grados de protección IP, eficiencia energética a condiciones nominales de operación. Entonces acá, por ejemplo, esta parte que no la habíamos leído, eficiencia energética. Entonces todas las máquinas de este tipo tienen una eficiencia cercana al 80%, las que mejor se comportan, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces hay que revisar esa parte. Creo que la que mejor se comporta tiene un 80% de eficiencia. Entonces toca mirar qué es la eficiencia, qué es la eficacia, cuáles son las diferencias. Entonces ahí hay que revisar esos conceptos. Listo, sigamos por acá. Acá nos dan también unas recomendaciones acerca de los paneles solares. También está cortica, solamente hay un párrafo, lo vamos a leer a ver qué dice.
Dice, los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliares o similares y establecimientos públicos deben cumplir con los requisitos de una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional y demostrarlo mediante certificado de conformidad de producto expedido por un organismo de certificación acreditado. La instalación eléctrica y el montaje de los paneles debe hacerse conforme a la sección 690 de la NTC 2050 por un profesional competente quien debe declarar el cumplimiento del RETIE. Eso es todo lo que habla acá de los paneles solares. Entonces, para las personas que también estén en este negocio, para que vayan y revisen la NTC 2050 y la sección 690. Tableros eléctricos y celdas. Entonces esta parte sí está un poquito más larga. No nos vamos a detener ahí, ya vamos a terminar. Creo que nos quedan 2 diapositivas. Bueno, nos quedan más. Vamos acá. Entonces vamos a leer una por cada una y ya terminamos. Entonces decía tableros eléctricos. Entonces vamos a leer acá una cortica. Esto también está largo. Nos habla de la corriente, nos habla de la tensión. Acá, por ejemplo, los tableros deben fabricarse de tal manera que las partes energizadas peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas accesibles no deben ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de falla. Nos habla acá también de la corrosión. Nos habla acá que los barrajes deben estar rígidamente sujetados a la estructura del encerramiento sobre materiales aislantes para la máxima tensión que pueda recibir. Para asegurar los conectores a presión y los barrajes deben utilizar tornillos y tuercas de acero, con revestimiento que los haga resistentes a la corrosión o de bronce. Los revestimientos deben ser de cadmio, zinc, estaño o plata. Cobre y el latón no se acepta como revestimiento para tornillos de soporte. Entonces, ¿sí? Acá es muy importante el tema de los materiales. Cadmio, zinc, estaño o plata. Entonces, para los que trabajen en estos montajes de tableros eléctricos, tener muy en cuenta que estos armarios pues cumplan con esas especificaciones. Entonces, como ven, es importante la parte del conocimiento de los materiales y cuáles son sus comportamientos en temperatura, en corriente, en humedad, todo eso. Transferencias automáticas. Entonces acá tenemos esta también está cortica, es un párrafo. Nos dice que las transferencias utilizadas en sistemas de emergencia, suplencias de circuito deben estar incorporadas en un encerramiento que cumpla los requisitos del numeral 2023 de este anexo general. Sus componentes y alambrado deben cumplir normas técnicas internacionales de reconocimiento internacional o NTC. Es todo lo que dice. Entonces nos está remitiendo a lo que habíamos hablado, a la 2023. Los transformadores. Entonces esto sí está un poquito extenso. Vamos a leer algún requisito del producto. Nos dice, vamos a hablar del rotulado. Todos los transformadores deben estar provistos de una placa fabricada en material resistente a la corrosión y fijada en un lugar visible que contenga los siguientes datos en forma indeleble: marca o razón, número de serie, año de fabricación, clase de transformador, número de fases, frecuencia nominal, potencias nominales, tensiones nominales, corrientes nominales, impedancia de cortocircuito, peso total en kilogramos. Entonces acá, por ejemplo, no habíamos nosotros nombrado la palabra impedancia. Entonces toca saber qué es la impedancia. La impedancia es una parte del transformador que tiene una parte real y una parte imaginaria, matemáticamente hablando. Acá físicamente hablando era lo que hablamos de las bobinas. Va a generar una potencia activa y una potencia reactiva.
La suma de esos dos parámetros es la impedancia. Porque tenemos resistencia que hace referencia a la resistencia de corriente que tiene este bobinado y a la resistencia reactiva, o sea, la parte reactiva. Entonces, la parte real es la resistencia eléctrica, la parte imaginaria es la reactiva. La suma de esas dos me da un número complejo y ese número complejo es lo que nosotros llamamos impedancia. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos la palabra sin saber qué es. Entonces, les recomiendo que revisen también esos términos y esos conceptos que se utilizan mucho en esta parte de transformadores y de motores. Listo, seguimos por acá. Nos habla acá de las UPS, también es algo muy cortico. Nos dice que tiene que tener también lo mismo. Las marcaciones, número de fase, potencia activa, aparente. Potencia aparente, vea. Esta es otra, que era lo que hablábamos de que los transformadores, la potencia se mide en kVA, como vemos acá, kVA. Nunca vamos a medir un transformador en kilovatios, sino en kVA. Eso es lo que habla de la potencia aparente. Hay que revisar esos conceptos. Tensión nominal de salida, corriente nominal de salida y frecuencia nominal de salida. Entonces, si estamos hablando de acá de Colombia, ¿cuál sería la frecuencia? Sería de 60 Hz, diferente a la que se utiliza en otros países, que no varía mucho tampoco. En algunos países es de 50 Hz. Entonces también hay que tener en cuenta la parte de la frecuencia. Y el último que tenemos acá, bueno, el penúltimo, no es los últimos, las unidades de tensión regulada, entonces los reguladores de tensión. Entonces acá vemos unos que están expuestos a la intemperie y otros que utilizamos en la parte más de baja potencia. Entonces acá vea solamente un renglón, solamente 3 renglones. Nos dice, para efectos del presente reglamento, cubre únicamente a reguladores de baja tensión de potencia mayor o igual a 500 voltiamperios, que es lo que estamos hablando de la potencia aparente, los cuales deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional de reconocimiento internacional que aplique la NTC 2540. Entonces nos remite a la NTC 2540 para analizar este tipo de elementos. Productos en instalaciones especiales. También 2 rengloncitos, lo vamos a leer rápidamente acá, desde que se corte la llamada. Dice, los productos utilizados en este tipo de instalaciones, aquellos localizados en ambientes clasificados como peligrosos, con alta concentración de personas o que al alimentar equipos o sistemas complejos, es decir, las del artículo 28 del presente anexo. Entonces acá nos hablas de ambientes peligrosos. No nos dice qué tipo de peligro, pero pues tenemos que remitirnos a lo anterior, al artículo 28. Y por último tenemos el portalámparas. También nos habla de los requisitos del producto. Vamos a leer alguno de ellos. Acá tiene 5, vamos a leer uno. Dice, las partes del material aislante que mantienen en posición las partes vivas deben someterse al ensayo de quemador de agua según la norma. Nos nombra ahí una norma. Si es necesario retirar ciertas partes del portalámparas para realizar el ensayo, se debe vigilar que las condiciones del ensayo no se alejan de manera significativa de aquellas que existan en un uso normal. Listo, entonces como pueden ver, todos estos elementos que vimos tienen sus particularidades, tienen sus normas, tanto en el RETIE como en otras. Entonces, tratar de revisar aquellas que pues sean pertinentes para el trabajo que ustedes tengan. Entonces, cualquier duda yo quedo atento de algún concepto de la parte física o de la parte de las matemáticas para aclarar alguna duda. De resto yo creo que ya podemos entender cualquier cosa ahí. Lo único es tener esos conceptos claros para poder interpretar eso. Entonces quedo atento ahí por el grupo del WhatsApp. Esta ya es nuestra penúltima clase. Nos veríamos el martes. El sábado es festivo. Entonces nos vemos el martes ya para cerrar el curso.
para sacar las notas y para lo último que tengamos que hablar acerca del curso. Entonces, gracias por la participación y nos vemos el martes. Sí, Alex, Buenas tardes, profe. Y buenas de tardes. la tarea que nos dejó la vez pasada, ¿tiene, no sé, alguna observación o algo? Del formulario. Sí, ese del formulario, del que llenamos, del que tenemos que Ok, sí, responder. sí, pues la mayoría les fue bien, pues con el 70% de las preguntas correctas, pues ya pues como es, pasa o no pasa. O sea, no. Si de pronto en alguna pregunta su merced tiene alguna inquietud, pues la resolvemos. Ah, vale, profe. No, era eso. Ah, Porque creo que a la mayoría, pues lo que revisé, la mayoría tuvieron una calificación por encima del 90%. Tuvieron por ahí una o dos fallas. El cuestionario él mismo le decía cuál era la respuesta correcta. Cuando usted iba y lo revisaba nuevamente, él le decía cuál era la respuesta correcta. bueno, profe, vale, gracias. Entonces, pero si tiene alguna duda, entonces me escribe ahí por el WhatsApp y la socializamos. Vale, profe, pues no, pero bueno, pero gracias. Igual, vale. Listo, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud acerca del curso o del contenido de lo que vimos hoy? Listo, creo que nadie. Jolian, Walter, Rafael, Héctor, ¿todo bien? ¿Todo Sí, claro? señor, sí. Sí, señor, sí. Listo, Todo Rafael. bien. Listo, entonces cualquier duda que tenga, pues eh, la socializamos, porque como les digo, o sea, yo tengo una experiencia, ustedes tienen otra experiencia en su trabajo, entonces pues la idea es de que compartamos ese conocimiento. Listo, entonces nos vemos el martes. Gracias, profe, hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias a Luego, ustedes. gracias. Feliz tarde, gracias. Listo, hasta luego.